Compañeros, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta segunda clase de nuestro curso de Teoría General del Proceso. Recordando lo expuesto en la clase anterior eh, sobre el tema que nos ocupa, nosotros analizamos el concepto de Teoría General del Proceso, también la diferencia entre derecho instrumental o adjetivo, que es el derecho procesal que nos ocupa, y el derecho de fondo sustantivo. Vimos también, de alguna manera, la evolución del derecho procesal, y el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante dentro de nuestro ejercicio profesional, que es el tema del litigio. Miren, el tema del litigio es tan importante para nosotros, los abogados, que también somos conocidos nosotros como litigantes. En la sociedad normalmente se da una conflictiva social cuando se rompe el equilibrio de las fuerzas. Si nosotros recordamos la clase pasada, comentamos que lo primero que ocurre en las sociedades es que surgen los derechos y obligaciones a través de un acto o hecho jurídico, como cual, por ejemplo, como un contrato, como el arrendamiento, como el matrimonio. Y muchas veces el equilibrio de estas fuerzas se rompe y el contrato se incumple, lo mismo que en tratándose del matrimonio o específicamente de un arrendamiento. Cuando se incumplen estos actos o hechos jurídicos generadores de derechos y obligaciones, entonces surge un conflicto de fuerzas, y este conflicto de fuerzas da lugar a lo que nosotros conocemos como litigio, y cuando nosotros como abogados intervenimos en la solución eventual de ese litigio, pues se nos conoce como litigantes. Entonces, miren, lo primero que debemos nosotros entender es que muchas veces el equilibrio de fuerzas se rompe, y cuando el equilibrio de fuerzas se rompe, entonces se tiene que acudir a una forma de solución. La forma de solución es normalmente el proceso. O sea, el proceso por eso se define como un instrumento de solución al litigio. Pero no es la única forma, es la forma normal donde nosotros como litigantes nos vemos inmersos, que conocemos cuál es el derecho de fondo, pero también conocemos cuál es el derecho de forma, derecho instrumental o derecho adjetivo, a través del cual se puede resolver ese conflicto de intereses. Entonces, este tema de litigio es un tema muy importante. Primero vamos a ver cómo se define el litigio. Uno de los procesalistas tradicionales y más reconocidos y más consultados es Carneluti. Y Carneluti define al litigio como el conflicto de intereses en donde una de las partes pretende someter el interés ajeno al interés propio, y la otra parte se resiste. Y además este conflicto de intereses es jurídicamente calificado, o sea, es importante para el derecho. ¿Qué podemos nosotros comentar de esta definición? Pues la definición nos da lo que son las partes del litigio. Primero, estas partes son quienes están en oposición, el que pretende someter y el que se resiste. La segunda parte es el juez que conoce de este litigio, esto es a través del proceso. También ellos disputan un bien que puede ser un bien material o inmaterial, y algo muy importante, que este litigio tiene que ser jurídicamente calificado, o sea, tiene que ser importante para el derecho.
De esto nosotros podemos deducir que no todos los conflictos de intereses son importantes para el derecho, que hay muchos conflictos de intereses que pueden ser importantes para las personas, pero no son importantes para el derecho. Nosotros constantemente tenemos disputas en el ámbito científico y no obstante que son importantes y que pueden determinar avances en la ciencia, pero al no ser importantes para el ámbito del derecho, entonces no se vuelven litigios. O para una persona puede ser muy importante una diferencia que tenga con una amiga o con una vecina, pero si esta diferencia no trasciende al ámbito del derecho, entonces no se convierte en litigio. O las disputas que nosotros vemos a lo mejor en los programas televisivos donde vemos concursos, donde las personas pues se apasionan, ponen un gran empeño, pero si no son jurídicamente importantes para el derecho, entonces no se convierten en litigios. Normalmente los abogados vamos a participar en todos aquellos conflictos de intereses que sí sean importantes para el derecho. Y pues vamos a saber nosotros cuáles son porque la formación de ustedes implica el conocimiento de las normas sustantivas, como comentamos la clase pasada. Van a conocer ustedes el derecho civil, el derecho penal, el derecho agrario, derecho administrativo, derecho laboral y también sus correlativos procesales: procesal civil, procesal penal, procesal administrativo, procesal laboral, etc. Bueno, entonces quiere decir que para nosotros es muy importante la existencia del litigio. Se puede decir que el litigio es la razón del proceso, pero también forma parte de la problemática social. Y si nosotros pues hacemos un análisis de lo que nos rodea, nos damos cuenta que constantemente se integran más y más abogados. De hecho, ustedes van a formar parte de esas nuevas generaciones de abogados. Y si la situación social se mantuviese estable, se mantuviese el equilibrio de fuerzas, pues probablemente los nuevos abogados, en el caso de ustedes, pues ya no tendrían trabajo, pero forma parte de la existencia social, la conflictiva social. Entonces seguramente cuando ustedes egresen, si no es que desde hoy, ya habrá conflictos de intereses en los que ustedes puedan participar y que estos conflictos de intereses pues se identifiquen con el litigio. Entonces nosotros vamos a vivir en el ámbito del litigio, pero tenemos que saber nosotros cuáles son las formas de solución del litigio. Miren, hay tres formas elementales que corresponden a la solución del litigio. La primera es una forma que se conoce como la autotutela o autodefensa, donde una de las partes pone fin o resuelve de manera arbitraria el litigio. La segunda es la autocomposición, donde también una de las partes o ambas, en el caso de la transacción, de manera altruista o con una buena intención, ponen fin al litigio. Y la tercera son las formas heterocompositivas de solución al litigio, que pues son entre otras la mediación, que vamos a desarrollarla un poco en la próxima clase, la conciliación, el arbitraje y el proceso. Pero en estas formas heterocompositivas, llamadas así porque interviene un tercero. O sea, ya la solución no la aportan las partes, sino que un tercero es el que resuelve o propone cómo se debe resolver o guía cómo se debe resolver el litigio. Miren, de la autotutela o autodefensa, nosotros debemos hacer varios comentarios previos como informativos, pero también como formativos para todos los que pues, nos desenvolvemos en el ámbito del derecho como litigantes. Fíjense que de inicio la autotutela o autodefensa
está prohibida por el artículo 17 constitucional, porque establece en nuestro artículo 17 constitucional que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, que todos nosotros tenemos el derecho de hacer uso de los medios alternos de administración de justicia, y esto fue recientemente incorporado, pero que básicamente todos tenemos el derecho de acceder a la administración de justicia proporcionada por el Estado. O sea, nosotros no nos podemos hacer justicia por sí mismos, y los códigos de procedimientos penales, que hoy es un código de procedimientos penal federal, pues también hacen eco a esta prohibición. Pero sí existen esas formas de autotutela o autodefensa, pero cuando se presentan deben ser revisadas procesalmente, y se permite su utilización por la urgencia de hacer uso de ellas, porque hay momentos en los que no está presente la autoridad para que acudamos ante ella y la autoridad pueda hacer uso de la fuerza coactiva de la cual la autoridad pues es titular. Entonces tenemos que hacer uso, pero después de hacer uso por cuestiones de emergencia debe ser revisada en un proceso. Miren, la primera es en materia penal, y esta pues es muy común y muy comentada. Le llamamos nosotros la legítima defensa. Y la legítima defensa también legalmente ha tenido una evolución. Miren, primero lo que se plantea en la legítima defensa es que quien hace uso de ella pueda evitar un daño a su persona, a su patrimonio o a sus familiares. Y la legítima defensa tiene límites. El límite de la legítima defensa es precisamente evitar ese daño. Si habiéndose evitado ese daño nosotros continuamos en el uso de la fuerza, pues nosotros estamos haciendo un exceso de la legítima defensa. Sin embargo, miren, la situación de inseguridad en el país ha motivado que hoy la legítima defensa, cuando se trata de una penetración a nuestro domicilio, pues se aplique en todos los casos, y la persona en uso de la legítima defensa puede incluso acabar con la vida de la persona que se ha introducido a su domicilio. Esto es para evitarse un daño, pero en la teoría de la legítima defensa también pudiese haber un exceso de la misma. Sin embargo, hoy se autoriza en todos los casos que la persona pueda incluso acabar con la vida de él o de los que se introducen al domicilio en el uso de ese legítimo derecho. Pues nosotros pudiésemos hacer a lo mejor una crítica. Sin embargo, hacemos la crítica teóricamente, porque al estar en una situación de urgencia o de emergencia de que alguien invada nuestro domicilio, pues se entendería el uso de esta fuerza. Pero si nosotros nos podemos a analizar, miren, vamos a pensar que alguien se introduce a su domicilio, ustedes lo están viendo, tienen ustedes la posibilidad de llamar a las fuerzas del orden público, pero vamos a pensar que no llegan o que llegan tarde. Entonces, en teoría, la legítima defensa debía terminar cuando nosotros inutilicemos al o los perpetradores. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un arma de fuego o tenemos un arma blanca, y lo que hacemos es pues inhabilitarlos. Entonces ahí nos evitaríamos el daño a nuestra persona, a patrimonio o a nuestros familiares. Pero si nosotros, además de pues de evitar el daño, acabamos con la vida de la persona, vamos a pensar, hablando con claridad, vemos que se introduce al patio y desde nuestra ventana lo estamos cazando para que cuando se introduzca al interior de nuestro domicilio, pues nosotros le disparamos, y le disparamos 5 veces. Pues hoy eso se considera legítima defensa. En otro momento se hubiese analizado en qué momento se había impedido el daño que nos podían causar, y lo demás pues ya era un exceso en la legítima defensa. Pero hoy, en todos los casos, si alguien
ingresa al domicilio, pues es legítima defensa. Y como esto es ahora sí que una disposición de orden general, pues se entiende en todos los casos, ¿verdad? Y fíjense ustedes que en la legítima defensa y la autodefensa y la autotutela, pues nosotros, como abogados no somos exitosos porque imagínense ustedes en los lugares donde hoy desgraciadamente la seguridad pública pues casi ha desaparecido y de lo que se habla es de una inseguridad, de lugares que han sido controlados por el crimen organizado, en lugares donde la gente pues eh, no tiene la certeza de que la autoridad sea la salvaguarda de sus derechos, de sus bienes o de su familia. Entonces, lo que han hecho ellos pues es unirse, armarse e integrar grupos que le llaman ellos autodefensas. Y los autodefensas, pues, incluso han sido cuestionados porque algunos señalan de que los propios autodefensas son financiados u organizados por gente también de la delincuencia organizada. Entonces, estos grupos de autodefensa, pues, existen en varios lugares de nuestro país, donde la situación de inseguridad se ha tornado más difícil, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, y cuando nosotros oímos de ellos, pues lo primero que podemos pensar es no acudir a esos lugares porque los autodefensas establecen retenes, están armados, no están sometidos a la autoridad y dejan entrar o no a las personas que quieren. Y imagínense ustedes en esos lugares, si hay algún problema, les aseguro que la persona que tenga el problema, un conflicto de intereses que pueda considerarse un litigio, pues seguramente no acudirá a ver al abogado porque eh, sale sobrando el abogado. Si no acuden a las autoridades en materia de prevención o investigación o administración de justicia, pues tampoco van a acudir al abogado y lo que nosotros sabemos, pues ahí sale sobrando. Entonces, nosotros somos exitosos cuando el Estado de Derecho se respeta, cuando en esos lugares, pues, hay orden y si alguien rompe ese equilibrio de fuerzas, la manera de resolverlo es acudiendo a la autoridad, pero si ellos se han visto rebasados como autoridades y los que gobiernan son autodefensas, pues les aseguro que los abogados, como les dije hace un momento, pues salimos sobrando, salen sobrando los abogados, salen sobrando las leyes, salen sobrando las autoridades. Entonces nosotros como pues abogados y estudiosos del derecho debemos pugnar porque siempre pues se respete el orden jurídico. Ya no se diga, ¿verdad?, los casos que se convierten en delitos donde las personas en un argumento pues de hacerse justicia por propia mano han linchado a varias personas que pues pudieron haber sido o no delincuentes, pero eso no se sabe porque ni fueron oídos, ni vencidos, ni juzgados, sino fueron sentenciados por una turba enardecida y desgraciadamente los linchó. Entonces, ese es un uso de la fuerza que solo le corresponde al Estado y que incluso el Estado, ustedes saben que en nuestro país pues no se aplica la pena de muerte, ¿verdad? Y que pues los linchamientos pues son totalmente reprobables porque en el o en la justificación de hacer justicia por propia mano se cometen muchas injusticias y desgraciadamente aquí en Puebla pues hemos tenido en reiteradas ocasiones esos problemas. Si ustedes analizan también en un linchamiento, si la fuerza pública no es suficiente para detenerlo, pues mucho menos va a ser posible o viable la intervención de un abogado. Entonces, si hay una situación donde hay un grupo de autodefensas o una turba enardecida promoviendo un linchamiento, pues les aseguro que cualquier abogado lo que debe hacer pues es mantenerse al margen, lo más lejos que se pueda, ¿verdad? Porque
nosotros seremos exitosos siempre y cuando el Estado de Derecho se respete. Entonces, esta primera forma de legítima defensa es revisable en un proceso. Y hoy, pues, como les digo, la inseguridad ha motivado a que cuando se trata de una invasión a nuestro domicilio y pues se priva de la vida a una persona, en todos los casos se considere que hay una legítima defensa. Ahora, hay otros casos que pues resultan pues poco prácticos para nuestro ejercicio profesional, o sea, realmente casi no los hay, lo que se llama, donde son también auto, autotutela, como pueden ser lo que se llama el robo del famélico, cuando se roba lo necesario para la subsistencia, los derechos de cortar las ramas o de acabar con un animal que se introduce en nuestra propiedad o con este, em, las abejas que se introducen a nuestra propiedad, el derecho de retener también. Realmente esos derechos, aunque vienen en distintos ordenamientos, pues no, aunque corresponden a lo que puede considerarse la autotutela y que también debieran ser revisables, pero pues no son, digamos, un, o de tal importancia que valga la pena analizarlos a detalle. Lo que sí, en materia laboral, por ejemplo, hay el derecho de autotutela cuando los trabajadores hacen uso del derecho de huelga. El derecho de huelga lo tiene lo que es el sindicato permanente o la coalición permanente, que son los sindicatos, y pues suspenden las labores de una empresa, y la Junta de Conciliación local o federal, después de que suspendieron, califican la licitud o no de la huelga, pero inicialmente la pueden llevar a cabo los trabajadores. También, por ejemplo, el paro de los patrones, porque los patrones también por diversas causas pueden suspender las actividades de una empresa, aunque posteriormente las autoridades laborales tienen que calificar la licitud de ese paro, pero inicialmente a lo mejor por un exceso de la producción o por alguna estrategia, pues eh, determinan los patrones una suspensión. Entonces, a los trabajadores les corresponde la huelga y a los patrones les corresponde el paro, pero ambos tienen que ser revisados. Fíjense, la guerra es una autotutela, el duelo es una autotutela, y desde el punto de vista, pues ahora sí que ético y moral, ambos son reprobables, pero eh, son formas de autotutela. También el Estado tiene un procedimiento coactivo donde se impone a los ciudadanos, aunque después de ese procedimiento coactivo tiene que ser revisado, en materia administrativa, cuando ejecuta los créditos que nosotros debemos. También los que tienen un mando jerárquico, por ejemplo, en el aspecto militar o en, en las policías, etcétera, pues imponen sanciones o correcciones que lo hacen porque es indispensable que se hagan por la naturaleza de sus funciones, pero posteriormente tienen que ser revisables. Entonces, estas formas de autotutela o de resolver un conflicto de intereses o una disputa, pues eh, tienen que ser todas ellas revisables porque implican la imposición del interés ajeno al interés propio, sin que haya habido de momento una autoridad. Y si se fijan ustedes, prácticamente en todas ellas, nosotros los abogados estamos fuera. A lo mejor, por ejemplo, nos pueden ver en tratándose de una huelga o tratándose de un paro o después de que se hizo uso de la legítima defensa, pero inicialmente nosotros quedamos fuera. Entonces nosotros como abogados litigantes, pues debemos pugnar porque la forma que
se resuelva un conflicto de intereses, pues sea a través de la ley, a través del respeto al orden jurídico, y en ese caso sí nosotros pues somos exitosos porque conocemos cómo hacer respetar la ley, cómo hacer cumplir el orden jurídico, y pues es como hemos venido subsistiendo. O sea, estas formas son extraordinarias y cuando se dan son lamentables. Es lamentable la existencia de los grupos de autodefensa, probablemente no les quede otra opción, pero es lamentable. Es lamentable totalmente los linchamientos, o son lamentables los linchamientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, acá el comentario es que hasta donde esté a nuestro alcance como abogados, litigantes, como estudiosos de el fenómeno jurídico, siempre pugnemos porque no se resuelvan las cosas a través de la autotutela. La autocomposición. Miren, la autocomposición es una forma de resolver el conflicto también a través de las partes, pero se considera una forma altruista. En forma práctica, en lenguaje coloquial, las personas dicen que para que haya un problema se necesita que existan dos posiciones, o sea, una que quiere algo y la otra que se le opone. Quiere decir que si una de las partes no se opone, entonces no existe el conflicto. Y eso ocurre también en el litigio. ¿Por qué? Porque si nosotros partimos de la definición de que el litigio es el conflicto de intereses, donde una de las partes pretende subordinar el interés ajeno al interés propio y la otra parte se resiste, pues quiere decir que cuando no se pretende subordinar o no se resiste, pues no hay litigio, y que corresponde a lo que coloquialmente dicen en las personas, de que para que haya un problema se necesita que existan dos partes, ¿verdad? ¿Cuáles son estas formas altruistas de solución al litigio? Miren, primero es el desistimiento, el allanamiento, la transacción, el perdón del ofendido. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Miren, debemos ubicarnos primero en el tiempo. Quiere decir que inicialmente existe ese rompimiento de fuerzas, existe la necesidad de pues plantear el conflicto ante una autoridad, que ya ha planteado el conflicto ante la autoridad, entonces ya viene el hecho de que desaparece la intención de someter o desaparece la intención de resistirse. Pero inicialmente aquí ya se plantea el conflicto ante la autoridad, porque si no se plantea el conflicto ante la autoridad, o sea, si no hay la intención de someter o la intención de resistirse, entonces no existe el litigio. En la hipótesis que manejamos, ya se planteó el conflicto ante la autoridad. Entonces, el primer caso, el desistimiento, quiere decir que alguien ya demandó, pero la ley le permite a esta persona que demanda que se desista del ejercicio de la acción, que se desista del ejercicio de la instancia, o que aún pueda desistirse de la ejecución de la sentencia. ¿Cómo es esto? Miren, pues a veces nosotros, antes de que sea emplazada la parte contraria, nos damos cuenta de que en nuestra demanda tiene algún problema, y nosotros, como todavía no ha visto la parte contraria que existe una demanda en su contra, no ha sido emplazado, pues tenemos el derecho de desistirnos de nuestra demanda, de nuestra instancia. En este caso no se tiene que consultar a la parte contraria, porque la parte contraria aún no se entera. Entonces nosotros nos desistimos. Al desistirnos no tenemos ningún problema, podemos presentar nuevamente nuestra demanda, solo que nuestras autoridades judiciales, pues conociendo que esto ocurre ocasionalmente,
llevan ya un registro computarizado de las demandas que presentamos, quién es el actor, quién es el demandado y a qué juzgado eh, se encausaron o a qué juzgado se encomendaron. Si nosotros volvemos a presentar nuestra demanda, ya por sistema se la van a asignar al mismo juzgado, ¿verdad? Entonces, lo que se recomienda siempre que para evitar esta situación, nosotros pues hagamos bien nuestra demanda, hagamos bien nuestras pruebas, planteemos bien lo que es el ejercicio de nuestra acción para no estarnos viendo en la situación de desistirnos y que hoy le van a asignar al mismo juez que había conocido el asunto que ya habíamos presentado anteriormente. Entonces nosotros nos podemos desistir y no le tienen que consultar, pero si ya se dio el emplazamiento, entonces sí le tienen que consultar, salvo que nosotros nos desistamos de la acción. Pero quien se desiste del ejercicio de la acción ya no la puede volver a intentar. Fíjense. Entonces, nosotros nos podemos desistir cuando queramos del ejercicio de nuestra acción, ya no pudiéndola intentar nuevamente. ¿Por qué ocurre el desistimiento de la acción? Ocurre el desistimiento de la acción porque extrajudicialmente nosotros veamos cumplidos los derechos que estamos exigiendo. Vamos a pensar que nosotros presentamos una demanda de eh, rescisión de contrato de arrendamiento y desocupación del inmueble y emplazan a la persona, pero la persona se sale. Entonces, a lo mejor el objeto principal o la intención principal de nuestra reclamación se cumplió, pero pudiera faltarnos a lo mejor el cobrar las rentas adeudadas o que le causó daños y perjuicios a nuestro inmueble o alguna otra cosa. En ese caso, a lo mejor queremos seguir el juicio, pero si ya no queremos seguirlo, pues podemos desistirnos de la acción porque finalmente lo que principalmente buscábamos era la desocupación y la desocupación ya se obtuvo. A lo mejor se salió sin consultarnos, a lo mejor nos consultó y nos dijo, miren, ya me demandaron, me voy a salir, no presento ningún problema. O sea, alcanzamos la intención que pretendíamos con el ejercicio de nuestra acción, entonces nos podemos desistir. Pues incluso nos podemos desistir de la ejecución. Vamos a pensar el mismo caso, nosotros llevamos a cabo un juicio y lo ganamos, un juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento, lo ganamos el juicio, se dicta sentencia y pues se declara ejecutoriada la sentencia, o sea, ya al demandado no le asiste ninguna defensa y nosotros pues,